Bien, continuando con la grabación de estos videos artesanales donde pretendo exponer la idea que denominé isonomismo para darle a Venezuela un proyecto, un camino, una alternativa a lo que ya ha vivido anteriormente. Lo denominé isonomismo, como dije, para darle nombre a esa idea que pretende equiparar los logros y triunfos de la humanidad que ha ido logrando desde tiempos inmemorables. No pretendo decir que soy aquel sabio que creó y que ideó todos estos logros. Como dije, repito, trato de sintetizar y enmarcar dentro de un sistema político, económico y social estos logros, y también añado aquí la forma como creo, se me ocurrió, podemos hacer que esto funcione para que nuestro país Venezuela pueda finalmente salir de la degradante crisis y de este momento tan aciago que estamos viviendo, de estas tinieblas en las que está sumergida actualmente Venezuela. Y bueno, deseo presentarlo para que se analice, para que se piense y sea tomado en cuenta, y que ojalá podamos conseguir la solución para nuestro país Venezuela. Bien, esta importante presentación, síntesis de logros y conocimientos, coincide con una hora menguada de la patria. Es una hora triste, tensa, bochornosa, preñada de peligros y de amenazas para los que queremos vivir en libertad y en democracia, bajo el imperio de la ley. No es hora de historias pasadas, la historia se está haciendo aquí y ahora. Es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que lograron la independencia y que implantaron la democracia, de aquellos que hace siglos fueron descubriendo el sistema más justo y adecuado para la humanidad, los que sentaron las bases de un Estado constitucional en el cual la ley y el orden respetasen la virtud y el honor. La humanidad, desde la era agrícola, pasando por la industrial hasta nuestros días, no ha logrado ser totalmente libre, porque los modelos políticos y económicos no se lo han permitido. Solo a muy pocos, a expensa de los muchos. Los sistemas políticos existentes han logrado su perpetuidad basándose en la explotación de las masas. El socialismo, comunismo y el capitalismo están diseñados para hacer que la masa siempre permanezca esclava y dominada. La explicación de por qué tú no progresas es porque estos sistemas han sido programados para no permitirte hacerlo. Es por ello que debemos cambiarlos. De manera que Venezuela debe perder el temor. Debemos de verdad refundar al Estado, ya no más Estado socialista ni Estado capitalista. ¿Hasta cuándo una clase político-partidista movida por el sectarismo pretenderá controlar, manipular y usar al pueblo? ¿Hasta cuándo? Con todo, el camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Los petrodólares que crean abundancia nos han dejado en la necesidad. Nuestro orgullo nos ha hecho cínicos, duros y secos. Somos ciegos e insensibles ante un sistema que nos arroja a la pobreza, que persigue, encarcela y mata a gente inocente. Es por ello, y con el fin supremo de establecer en Venezuela un sistema más adecuado a nuestros tiempos, donde impere la democracia, la isonomía y el Estado de Derecho, nace isonomismo o constitucionalismo isonómico.
el cambio es vital, porque el socialismo y el capitalismo, en estos sistemas, el Estado, obra de hombres libres, constituido para provecho común, es por donde quiera un instrumento de opresión. Me pregunto, ¿por qué en estos sistemas los hombres a quienes los ciudadanos les encargaron la gestión del gobierno y los asuntos sociales dejan de cuidar los intereses generales y de servidores del pueblo se han convertido en sus amos? ¿Por qué estos hombres que hablan en nombre del pueblo pueden controlar al pueblo, pero el pueblo no los puede controlar a ellos? La respuesta es sencilla. En estos sistemas no pueden hacerlo. Pareciera que ellos creen, socialistas y capitalistas, que el Estado no debe ser para bien de todos, sino para someter a la mayoría ante una minoría explotadora. A saber, el pueblo designa al gobernante para que le sirva, de donde se sobreentiende que un gobernante es un servidor público, un servidor del pueblo. Por ello, si exige del pueblo una sumisión propia de esclavos, ya no es gobernante, sino tirano, y el pueblo debe negarse a reconocer su poder, pues el pueblo es el principio, el centro y el fin de todo poder. Ninguna persona u organismo puede situarse por encima de él. Ese debe ser el axioma principal en una democracia. El pueblo es el principio, el centro y el fin de todo poder. Es increíble ver en estos sistemas, capitalismo y socialismo, que los gobernantes, al ser investidos de poder, reciben el terrible derecho a ejercerlo. Empezaron a creerse propietarios del Estado y a pisotear las leyes. El poder ha ido degenerando en despotismo y al fin y a la postre, este monstruo se lo tragará todo. Y los pueblos no tendrán ya ni gobernantes ni leyes. No habrá más que tiranía. Sería una paradoja aberrante venezolana que ciudadanos libres decidan ser esclavos. Si ustedes apoyan esta constituyente que quieren, ellos pretenden meter a trocha y mocha, si ustedes lo apoyan siendo ciudadanos libres, sería aberrante que ustedes, ciudadanos libres, decidan ser esclavos. Todos los seres humanos somos por naturaleza igualmente libres y tenemos determinados derechos congénitos: el derecho a vivir, a poseer bienes, a la seguridad y a la felicidad. Para ello los gobiernos lo forman los hombres y los instituyen para que les garanticen esos derechos. Sin embargo, después de la institución de los gobiernos, los pueblos continúan siendo el poder supremo y las personas investidas de poder sus empleados. Así que si el gobierno deja de garantizar la dicha y la seguridad del pueblo, la mayoría de éste tiene la obligación y el derecho inalienable de reformarlo, cambiarlo e incluso destruirlo, procediendo del modo necesario para asegurar el bien general de la sociedad. En definitiva, el gobierno existe para garantizar mejor a los ciudadanos la realización de sus derechos, y la justicia requiere que la autoridad y legitimidad del gobierno se base en el consentimiento del pueblo. Cuando el gobierno es una traba para alcanzar los objetivos antes mencionados, el soberano tiene el derecho de cambiar la forma de gobierno y poner otro en su lugar, basándose en determinados principios y dándole la forma que mejor garantice la seguridad, el bienestar, la superación y el progreso de todos. Para nadie es un secreto que la mayoría siempre ha sido dominada. Primero los esclavistas y los esclavos, luego los señores feudales y los campesinos, más adelante los capitalistas y los obreros, luego la clase político-partidista y el pueblo, el gran vehículo de control, el Estado. Explotación del hombre por el hombre y explotación del hombre por el Estado. Los ciudadanos víctimas de dos grandes monstruos, el socialismo y el capitalismo. El socialismo no ha hecho más que gritar consignas en contra de las bestialidades del capitalismo, para cometer luego las bestialidades del socialismo, condenar las injusticias de la derecha
para luego imponer las injusticias de la izquierda. Sustituir un modelo que viola los derechos humanos y ciudadanos para luego imponer otro que los viola también. Decir verdades para luego inyectar mentiras, lo que llamo la astucia de la maldad. Ha llegado la hora. Es hora de ser libres de un sistema político que se aprovecha de las necesidades humanas para manipular a la gente y de sustituirlo por uno nuevo que asegure verdaderamente el ser libres. Para ser libres y cambiar, propongo un proyecto que denomino isonomismo o constitucionalismo isonómico. Como todo proyecto, el constitucionalismo isonómico tiene un anteproyecto basado en 4 preguntas. ¿Qué es? Un nuevo sistema inmune a los males del capitalismo y del socialismo, que asegure ciertamente el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la eficacia y eficiencia del gobierno en lo económico, social y demás, que erradique la corrupción, el personalismo, el populismo, el sectarismo, el clientelismo político, que asegure que los gobernantes no dañen más a la nación por sus intereses personalistas y políticos, partidistas, que garantice firmemente la independencia de los poderes. ¿Por qué hasta ahora el capitalismo y el socialismo han dejado a mucha gente en la miseria? Estos sistemas no dan garantía plena, menos en nuestro país, que los gobernantes sean eficaces ni eficientes. En ambos modelos predomina la corrupción, el populismo, el personalismo, el sectarismo, el clientelismo político y la discriminación política. Abusan de la credulidad y de la inexperiencia de las masas, ajenas a los conocimientos políticos, económicos y civiles. El pueblo ha sido utilizado para bendecir estos modelos políticos. Se ejerce el poder a nombre de un pueblo que siempre, durante demasiado tiempo, ha sido engañado y es quien sufre las consecuencias del mal gobierno. Venezuela necesita un sistema que asegure el control continuo de los ciudadanos sobre su gobierno y más aún sobre sus instituciones. ¿Para qué? Para que Venezuela pueda salir de la degradante crisis, el profundo problema político, económico y social, expulsar al sectarismo, al populismo, al clientelismo político, al personalismo y a la corrupción, y por ende la escasez, la inflación, la inseguridad. Sigamos el rumbo del progreso y la prosperidad. ¿Cómo? Instalando en Venezuela el constitucionalismo isonómico o el isonomismo, quien ordena al gobernante a cumplir específicamente sus funciones con órdenes plasmadas en la Constitución y en las leyes que dicten cómo debe ejercer su mandato de forma específica sobre todos los temas vitales de la nación, que sea quitada la ambigüedad de la Constitución en estos temas vitales y que dé órdenes claras, como por ejemplo, tocante a la inflación. La inflación no debe ser mayor al 5% anual. Si es mayor al 5%, el presidente o presidenta debe ser destituido de su cargo. ¿Creen ustedes que una orden de rango constitucional de esta manera no aseguraría la economía en su país, la economía de su bolsillo, que tu dinero valga, que tu poder adquisitivo no se disminuya, que puedas vivir como se debe, que te alcance tu dinero? Sería una orden tuya, porque a través de un poder constituyente, no ese fetiche de constituyente que pretenden hacer, algo que de verdad beneficie al pueblo. Tocante a la escasez, no debe haber escasez de productos básicos en el país si no hay causas naturales y por consecuencia de una crisis mundial. Si la escasez no es por ninguna de las causas anteriores, el presidente o presidenta será destituido de su cargo. Tocante a la inseguridad, el presidente debe disminuir los niveles de inseguridad progresivamente. Si a la mitad de su mandato el presidente o presidenta no ha disminuido al menos un 20% los niveles de inseguridad, será destituido de su cargo. Una ley especial dictará el método y la metodología para concluir que así sea. La forma se consigue. Tocante a las viviendas, el presidente debe construir 500.000 viviendas anuales. Si no lo hace, será destituido de su cargo. No como dijo este señor, que él las podía construir, pero porque no habían votado por él, no se las... ¿Quién dijo que él es el dueño del dinero del país?
Estos políticos piensan así, pero deben haber órdenes directas para que hagan las cosas vitales para la nación. Y esto es precisamente este tipo de órdenes, es a lo que yo llamo el gobierno del pueblo sobre su gobierno. Esto asegura la eficiencia y eficacia de los gobiernos, pues de continuo el pueblo es dominado y manipulado por medio de sus necesidades, por su estómago. Continuamente los gobernantes quieren ser adorados por la gente, solo por darles dádivas y ayudas sociales, lo que ellos llaman ayudas sociales para darle un nombre bonito, haciéndoles creer que eso depende de su benevolencia y el pueblo tiene que adorarlos. Para el capitalismo y el socialismo, eso es bueno, es tener asegurado el capital político, clientelismo político. El que se convierte en el mayor dador de dádivas a los pobres es adorado. El darle alguno de sus derechos al pueblo, eso también exige adoración. El constitucionalismo isonómico o isonomismo aclara a la ciudadanía que el hecho de que les den ayuda social y que les den sus derechos no debe depender de la benevolencia de un gobernante, es un derecho del ciudadano y es una obligación del gobernante. Tal es así que si no la cumple debe ser destituido de su cargo, porque él no es el dueño de ese poder, porque el dinero de la nación no es de quien gobierna. El gobierno es un empleado del pueblo, contratado por algún tiempo para administrar, para gerenciar. Es por ello que el isonomismo trae consigo leyes que ordenarán dar ayuda social a los ciudadanos en condiciones de pobreza, de desempleo. De no hacerlo así, el gobernante será destituido de su cargo, así de simple. Por otra parte, el constitucionalismo isonómico garantiza la independencia de los poderes. El poder que no es ejercido por el voto popular será electo por el siguiente método: méritos y por medio de un proceso aleatorio. Mantener estos poderes que no son electos a través del voto popular, mantenerlos alejados del político partidismo. Y esto me parece una forma para hacerlo. Los aspirantes al Poder Judicial, por ejemplo, previa comprobación de los requisitos exigidos por la Constitución y la ley, con la participación de las universidades y la Asamblea Nacional y otros poderes, los aspirantes a los cargos del Poder Judicial se someterán a una selección aleatoria. Quien cuyo símbolo numérico resulte salidor, ese ocupará el cargo por el lapso establecido, bajo las condiciones establecidas, pues su elección debe estar lejos del político partidismo. No puede ser teñido de parcialidad política ni de ningún tipo. En este mismo orden de ideas, el constitucionalismo isonómico predica el gobierno de las leyes. Ninguna persona u organismo está por encima de las leyes, esto lo hemos dicho hasta la saciedad, de tal manera que podamos decir: aquí gobiernan las leyes. Ninguno tiene un derecho que otro no tenga, ninguno tiene un deber que otro no tenga como persona y como ciudadano, y de acuerdo a su oficio en la sociedad. Los derechos de las personas son inviolables. Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a hacer algo fuera de la ley. Es por ello que las leyes deben ser justas, legales, y la única ley que reviste esas características es aquella que no solo afecta a alguien, sino que afecta a todos, y es clara, precisa, transparente, conocida por todos y real. Del mismo modo, es la que protege a los ciudadanos del abuso del gobierno y de sus vecinos, aquella que me exige cumplir deberes que no violen mis derechos. Mientras los gobernantes gobiernen bajo intereses personalistas y político-partidistas, nunca progresaremos y siempre viviremos en conflicto. Y precisamente por eso es que debemos buscar un camino para que esto no siga ocurriendo. Amigos, no lucho contra el hombre, lucho contra ideales que dañan al hombre, contra aquellos ideales que no lo dejan pensar, sino que quieren pensar por él. Lucho contra la dominación del capitalismo y la del socialismo, contra la dominación de la derecha y de la izquierda. Deseo una sociedad libre, donde todas las personas vivan en armonía y con iguales derechos y oportunidades. Es un ideal en el cual quiero vivir y lograr. Y por eso he hecho esta cruzada presentando
mi idea presentando este proyecto e invitándoles a que todos nos eduquemos en lo económico, en lo político, en lo social, porque con la educación transformaremos nuestra nación